¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver la continuación de lo que es lo que estábamos viendo ayer, perdón. En este caso, habíamos visto qué es filosofía de la ciencia, habíamos visto qué es ciencia, había dado una definición genérica que vamos a estar utilizando, bueno, que ni tan genérica, ¿eh? Era una definición que combinaba hasta cierto punto lo de dos autores, lo de Vargas y lo de, que creo que no se los he subido el libro de Vargas, pero bueno, es que tampoco lo vamos a usar mucho. Por eso los dos libros que están en la sección de recursos son los que vamos a estar utilizando más. Y la definición de Mario Bunch, ¿ok? Entonces, creo que están viendo mi pantalla en este momento. Hay un problema que me comentaban ustedes con la plataforma y es que se cierra cada 5 minutos. Sugerencia, eso es una cuestión relativamente reciente porque antes no cerraba tan rápido. Te le voy a informar a la maestra Erika a ver si le puede decir a la ingeniera que le aumente el tiempo, porque yo creo que eso más bien lo maneja la ingeniera. Que le aumente el tiempo para que no cierre tan pronto. Digo, no prometo que lo vaya a terminar haciendo ella, pero sí puedo, ¿cómo se llama? Decirle para ver qué se puede hacer a cambio. ¿Ok? ¿Qué es lo que les sugiero? Cuando hagan las tareas, sin importar qué tarea sea, háganlo primero en un Word, ¿ok? Ya que tengan lista su tarea, entonces sí, cópienlo y péguenlo en la plataforma, porque si no se les va a estar cerrando. Entonces, en lo que se soluciona o no se soluciona lo del tiempo, pues traten de estarlo, pues ahora sí que guardando en el Word, y ya cuando estén seguros que lo van a subir, entonces ya abren la plataforma, hacen todos los pasos necesarios y la suben, para que no les pase lo de hace rato, ¿ok? Digo, eso es como que una sugerencia, eso se los comento porque así como ustedes están, yo también estuve, recuerden que yo estudié psicología aquí también. Filosofía la estudié en otro lado y pues ahí sí era presencial, entonces no existían ni las plataformas todavía. Pero pues psicología sí la estudié, entonces yo sé todos los problemas que pueden decir de la plataforma, de que no sirve, que es lo otro, yo lo sé porque yo lo estudié. Entonces no es como que, ¿cómo se llama? Como que no sepa que tiene sus problemas, pero también sé que por lo tanto no todo lo que ustedes ven como un problema, pues es un problema. Entonces para solucionar ese detalle del tiempo, háganlo primero en Word y ya luego pues pueden copiar y pegar esa información con control C y control V. En lo que veo si en lo que le digo a la maestra Erika si se puede aumentar un poco más el tiempo y que así ya no se les esté cerrando a cada rato, que no solo les afecta a ustedes, también afecta a mí. Ok, bueno, aquí como les comentaba, tenemos lo que es pues sus recursos. Yo ya les subí unas diapositivas. Justamente los temas del tema que vamos a ver hoy, ya están las diapositivas. Lo que pasa es que no se las he puesto en versión visible para ustedes, pero ya están. ¿Quién más para internet? Por alguna razón se alentó mi internet justamente en este momento. Ok. En lo que abre, les voy explicando primero. Ya abrió. Como verán, el enlace de la clase es siempre el mismo, ¿ok? Entonces, siempre es el mismo, siempre va a estar en plataforma y si no lo encuentran por alguna razón, pueden entrar en cualquiera de las sesiones anteriores porque es el mismo enlace siempre. Esto lo hice justamente para evitar el estar cambiando enlace cada día, ¿no? Entonces, para evitar eso, ok, vamos a comenzar entonces primero con, vamos a hacer los dos materiales, pero vamos a iniciar con este material primero. Ok, hay que tener presente lo siguiente. La ciencia, como ya vimos, es un método, bueno, es un conocimiento sistemático, riguroso, falseable, verificable, y no creo que otro concepto más le habíamos añadido, pero básicamente con que me digan que es sistemático y riguroso es más que suficiente. Lo de verificable y falseable lo añadimos como para que sea más exacto, pero en realidad basta con que sea sistemático y riguroso. Yo creo que la mayoría conoce ya lo que es el método científico, que básicamente se compone de varios pasos. El primer paso es la observación, el segundo va a ser el planteamiento del problema o problematización, el tercero va a ser la hipótesis, el cuarto es propiamente la verificación, que no estoy llamando experimentación, sino verificación, y el último, pues van a ser tus conclusiones, en caso de que todo haya ido bien. Esos son como que los 5 pasos básicos.
en general. Lógicamente, dentro de estos pasos, ya con metodología de la investigación, uno va viendo cómo se van enlazando y cómo hay que ir haciendo ciertas cosas y otras cosas más prácticas, ¿no? Entonces, este es el método científico, pero hay que considerar que el método científico, ¿qué es lo que hace que sea científico? ¿Me explico? O sea, ahí viene el primer problema. Porque toda la discusión de filosofía de la ciencia y toda la discusión que hay actualmente respecto a la ciencia, sobre qué es ciencia, qué no es ciencia, tiene que ver, en primer lugar, sobre qué deberíamos de considerar como científico y qué no. ¿Ok? Como cuestión histórica, alce la mano, nada más que alzar la mano, ¿quiénes recuerdan o quiénes saben quién fue Galileo? Fue un científico que Era un astrónomo. Ok, un científico, un astrónomo, o sea, ambos tienen razón en eso. Ajá. ¿Algo más que recuerden de él? Bueno, sí, él fue el que continuó con el planteamiento y sobre todo por las investigaciones que estuvo haciendo de que la Tierra era redonda. Ok, perfecto. Y bueno, en la historia pues hay no sé si fue real o ya fue acuñada en el tiempo, que bueno, fue en el tiempo de que la Iglesia Católica estaba muy reñida con todo esto. Y pues cuando lo apresaron, pues le pidieron que se retractara de sus hipótesis. Y según dicen por allá, que bueno, sí se retractó, pero que cuando lo aprendieron dijeron, bueno, sin embargo se mueve. Ok, perfecto. Todo lo que me han dicho hasta ahorita es completamente verdad respecto a lo que les han enseñado, porque les han enseñado. Pero no, sí es verdad, o sea, es de lo que se enseña. Entonces, vamos a decir que ustedes no son las que se han equivocado, sí está bien, porque es lo que nos suelen repetir. ¿Cuál fue el problema de Galileo y por qué lo menciono? Obviamente aquí va a haber muchas posturas y hay una discusión eterna sobre esto. Mencionaban por ahí que la iglesia está en contra de todo esto. No realmente. De hecho, la iglesia fue de las primeras en financiar a los científicos. Recuerden que en el Renacimiento, que es más o menos la época en la que vive Galileo también, básicamente la iglesia en general y personas también muy ricas, o sea, muy independientemente de la iglesia, había también personas muy ricas, eran los que financiaban a los artistas y científicos, que antes los artistas eran a la vez filósofos, científicos y de todo, como era el caso de Leonardo da Vinci, que no solo fue artista, también tenía mucho interés en la ingeniería y también tenía algún que otro pensamiento filosófico. Y lo mismo pasaba con Galileo. O sea, Galileo no solo fue científico, sino que también llegó a escribir cosas de filosofía o tenía una visión filosófica de las cosas, como de llegar a decir que las matemáticas son el lenguaje de Dios, ¿ok? Y que básicamente la naturaleza puede entenderse con las matemáticas. Entonces, ¿cuál fue realmente el problema con Galileo? Porque no es que haya quemado, no terminó quemado en la hoguera, como algunos maestros dicen, y se los digo porque yo cuando estudié la prepa, mi maestro de física aseguraba que Galileo fue quemado en la hoguera y eso es una vil mentira. El problema de Galileo, si nos enfocamos únicamente en el problema de filosofía de la ciencia, el problema que hubo entre Galileo y la iglesia es qué debemos admitir como evidencia. ¿Okay? Ese fue el problema real entre ellos. Galileo decía que solo debe ser evidencia todo lo que sea demostrable. Por demostrable, entiéndase, pues que sea experimental. Que los experimentos eran lo primero con lo que estaba separándose la ciencia, la naciente ciencia de lo que era la filosofía. Entonces, básicamente era lo que decía Galileo. La iglesia, por el contrario, sostenía, no decía que estuviera mal eso, pero más bien decía que junto con eso debía de adecuarse a lo que dijeran las escrituras, ¿ok? Entonces, y obviamente si un experimento contradecía algo de las escrituras, había que hacerle caso más a la escritura que al experimento. Entonces, básicamente ese fue el debate real entre Galileo y la iglesia. Hay otras cuestiones que no voy a meter más de fondo, como por qué lo hicieron retractarse. El problema no es que él dijera que la Tierra se movía o que la Tierra estaba en el centro del universo y no, perdón, que el Sol estaba en el centro del universo y no la Tierra, ¿ok? Más allá de ese problema, el problema real con Galileo en ese aspecto fue que se metió con cuestiones de teología. Es decir, no crea que solamente dijo, pues la Tierra no es el centro, sino que se mueve alrededor del Sol. Sino que además lo mezcló con cuestiones teológicas y eso fue realmente lo que lo llevó vamos a decir, al tribunal de la Inquisición, ¿no? Que al final tampoco le pasó nada. O sea, al final sí se retractó, no dijo esa frase que todo el mundo le dice, eso es un mito, pero
es un mito bastante interesante, pero es un mito, que se lo inventó un periodista inglés, creo que en 1700, en 1800, entonces ni siquiera fue en la época de Galileo cuando se lo inventaron. Pero bueno, el punto aquí es que Galileo, más bien, lo que nos interesa a nosotros es entender qué se supone que debe ser evidencia para que algo sea llamado ciencia, ¿ok? Ya vimos que la religión, pues en este caso, en sí mismo no es que se oponga, va a depender de la religión que hablamos también, ¿verdad? En el caso específico de la Iglesia Católica con Galileo, no es que se opusiera a lo que decía Galileo, sino pues que se metió con cuestiones teológicas o las quiso llevar a conclusiones teológicas pues, que no tenían cabida, y que aparte lo que Galileo hizo fue justamente evitar lo que él mismo pedía, evidencia. Hay muchas cosas que dijo Galileo que hoy sabemos que son ciertas, pero no por los experimentos de Galileo, lo sabemos por experimentos de otras personas que fueron posteriores a Galileo. Y también Galileo tenía muchos errores científicos, como decir que los cometas eran una ilusión óptica, mientras que los científicos jesuitas, recuerden que los jesuitas son una orden religiosa de la iglesia, estos jesuitas pues siempre han brillado porque han sido científicos también, ¿ok? Entonces, para ser jesuita, de hecho, tienes que tener una carrera universitaria antes de poder ser jesuita. Y que tiene que ser una carrera universitaria, vamos a decir, normal, no únicamente teológica. Entonces, los jesuitas de su época decían que no, que los cometas eran seres reales, es decir, que eran piedras de hielo, que tampoco es del todo exacto, pero bueno, para la época estaba bastante correcta su afirmación. Entonces, Galileo dijo muchas cosas, se le venera mucho dentro del ámbito científico como que hubiera sido el primero en decir las cosas. No es del todo correcto eso, de hecho, Galileo, recuerden que agarró una teoría que ya existía, que era la teoría heliocéntrica, y esa teoría, de hecho, la dijo Copérnico, y Copérnico era un obispo católico. Entonces, para que vean que no es que la iglesia estuviera peleada, más bien, lo que Copérnico puso como una hipótesis, Galileo lo hizo como una afirmación. Y ciertamente tenía ciertas evidencias que sí eran correctas, otras pues que ya luego se descubrió que no eran de nada correctas, pero ahí está, ¿no? Entonces el problema en cuanto a filosofía de la ciencia es ¿qué es la evidencia? Ese fue el primer problema con el que se enfrentó Galileo y es el problema con el que nos seguimos enfrentando hasta hoy en día. Sobre todo en carreras como psicología o en sí las ciencias sociales. Tienen mucho este problema sobre qué debe ser ciencia y qué no debe ser ciencia. Y hasta qué punto realmente se puede hacer ciencia. Por ejemplo, el género, la teoría del género puede ser ciencia. Obviamente sus defensores actuales dicen que sí. Desde mi punto de vista, no. Y de hecho, hay muchos que no están de acuerdo con que el género sea un punto de vista científico. ¿Por qué? Pues por muchas razones que no voy a meter a discutir en este momento. Pero es una de las tantas cuestiones que uno podría decir si realmente es ciencia o si es simplemente una ideología que pues se agarra de la ciencia y que además la ciencia, a diferencia de lo que solemos pensar, no es del todo neutra. Es decir, el método científico es neutro, pero quienes hacen el método científico, y pues obviamente son científicos, son personas. Y como personas tienen ideologías, tienen intereses, los científicos tienen que financiarse a algún lado, entonces, pues obviamente, incluidos nosotros, recuerden que los psicólogos también son científicos, y también va a haber la discusión de si la psicología puede ser ciencia, pues sí, va a haber también esa discusión, y seguramente más de un ingeniero les va a decir que no pueden ser ciencia, que porque no pueden demostrar su objeto, bla, 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 ¿no? Lo cual es mentira también. Dentro de la psicología tenemos también esta discusión. El psicoanálisis es ciencia, la terapia gestalt es ciencia, la psicomagia es ciencia. Pues mi respuesta rápida es que no, pero para eso hay que entender primero toda la materia, para poder entender por qué yo afirmaría que no. Pero esa discusión sigue hasta el día de hoy, porque lleva a cuestiones bastante graves, como por ejemplo, ¿deberíamos de enseñarles psicoanálisis a ustedes? Si no es científico, ¿por qué se les enseña entonces este pensamiento? ¿Deberíamos permitir la terapia gestalt? Esa es una buena pregunta. Tengan presente algo. Ya les decía que la ciencia en sí misma es neutra, en sí misma, o sea, como conocimiento y como método es neutro. Pero la ciencia es construida por seres humanos. Entonces, ya les dije que tenemos intereses, ideologías, pensamientos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el CONACYT en este momento para que se enteren un poco? Que también les afecta a ustedes como psicólogos, pero también nos afecta a mí como
bueno, no, creo que no lo saben, pero yo estudio además de psicología, bueno, además de haber estudiado psicología, estoy estudiando actualmente biotecnología. La actual encargada del CONACYT está peleada con los transgénicos. Su pelea no es una pelea científica, es decir, todos los datos que ella dé son de datos que son metodológicamente debatibles y en muchos casos completamente falsos y mal hechos, ¿ok? Entonces, no porque algo esté escrito quiere decir que por eso sea correcto, simplemente quiere decir que lo escribió alguien y cabe revisar qué tan correcto fue el método que se utilizó. Cuando se habla contra los transgénicos, normalmente se citan trabajos mal hechos, ya sea porque utilizaron especies que le sale cáncer prácticamente hasta porque el sol los toque, que es lo que pasó de hecho, o sea, uno de los principales promotores en contra de los transgénicos en sus experimentos utilizó una especie que todo le saca cáncer. O sea, lo tocas y ya le salió cáncer, le das de comer algo y ya le salió cáncer. Es más, le puede salir cáncer hasta simplemente por vivir. Entonces, obviamente, darle alimento transgénico, darle maíz normal, iba a ser exactamente el mismo resultado. Le ibas a dar cáncer, porque esa especie tiende a tener cáncer por todo. Entonces, pues obviamente quiere decir que es un estudio mal hecho y que es tendencioso. Tendencioso, claro, para Sí, algún fin. sí, o sea, porque si ya sabes que le va a dar cáncer por todo, pues ¿cómo vas a demostrar entonces que algo en especial le dio el cáncer? ¿Me explico? Entonces, Claro. en fin, ¿cuál es el punto con todo esto? La ciencia es libre, sí, pero resulta que hay personas que están encargadas, que son más bien cuestiones políticas o cuestiones ideológicas, y esta persona, la doctora, creo que es Müller, no me acuerdo cómo se apellida, que es la que está encargada del CONACYT, pues simplemente ha dicho que los transgénicos son del diablo y hasta ahí, ¿no? Evidencias científicas no tiene, pero pues obviamente está apoyada por el presidente de la República. Entonces imagínense la importancia que tiene que una persona que no tiene, que a pesar de ser doctora en su área, a pesar de tener trabajos científicos, sostiene una ideología que no es científica, que más bien lo que hace es una imposición de poder, porque no es como que te diga, bueno, pues vamos a investigar si realmente es así o no. Simplemente por su poder que tiene y por el poder que le han dado, pues ella dice que no y se acabó. Profe, Mande. con respecto a los transgénicos, hay un movimiento mundial en contra de Monsanto, que es la compañía que está manejando todo esto. Yo he visto que es en diferentes países. ¿Es así o Sí, ¿y sabes quién es el principal promotor en contra de eso? no? Greenpeace. ¿Y sabes a quién le compra Greenpeace sus semillas supuestamente completamente orgánicas? A Monsanto. Exactamente. Parece, O sea, parece un poco tonto, pero así es. O sea, Greenpeace es la principal promotora en contra de los transgénicos, que porque son, o sea, la misma idea, que son diabólicos, igual. obviamente Ajá. citan estudios mal hechos. Eh, para que vean cómo se justifica un pseudocientífico o alguien que sostiene una pseudociencia. Cuando se ven contrariados, es decir, cuando los demás científicos dicen, es que lo que tú estás haciendo no está bien, lo que ellos dicen es, lo que pasa es que ellos son ciencia alternativa, ¿no? Esa es una de las tantas cosas que suelen decir. La otra cosa que suelen decir es que los científicos tienen una mafia, bueno, no dicen mafia, pero más o menos háganse la idea que dicen que los científicos tratan Claro. de excluir a todos aquellos que no tengan el mismo pensamiento que ellos, ¿no? Entonces van a decir este tipo de frases porque obviamente es más fácil inventarte un enemigo que decir que simplemente tú has hecho malas cosas, ¿no? Y sí es Claro. cierto que también los científicos, como mencioné, tienen sus propios intereses porque tienen que ser financiados por alguien, como también es el caso de ellos mismos, ¿me explico? Entonces, en ese caso, tanto a favor como en contra están igual en ese aspecto. Pero el detalle aquí es que, a pesar de que esto es cierto, también es cierto que la ciencia no funciona por creencias o porque me acepten o no. Si yo tengo evidencias, yo lo que hago es escribir un artículo o hacer un libro o hacer cualquier cosa que diga cuáles son mis descubrimientos y otros científicos van a poder ver mi artículo o mi libro y tratar de decir, es ahí donde entra lo falseable, tratar de demostrar que no es cierto o de replicarlo. Si la réplica da el mismo resultado que me dio a mí, pues entonces quiere decir que lo que yo estaba diciendo era completamente verdad. Y si no, entonces podremos ver por qué no está dando lo mismo. Y también hay que considerar que hay diferentes niveles de investigación y de estudio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los periódicos? Que muchas veces sale una investigación que es exploratoria o que apenas está en las primeras fases y los periódicos lo dicen como que ya es no sé, el santo grial o eso o lo otro, ¿no? O sea, dependiendo de qué tema estamos hablando. Por ejemplo, hace poco salió un estudio que dice que pueden llegar a existir 36 civilizaciones extraterrestres en nuestra galaxia.
son estimaciones, es un estudio exploratorio, obviamente estamos hablando de un estudio que se fundamenta más bien en matemáticas y en probabilidad. En ningún momento los científicos dicen que hayan descubierto 36 civilizaciones extraterrestres. Dicen que podrían llegar a existir. ¿Qué es lo que hacen los periódicos? Sacar la noticia amarillista que dice, científicos afirman que existen 36 razas de extraterrestres. Pues eso no lo dijeron los científicos, eso lo dijeron los periódicos, ¿me explico? Claro. Entonces, hay muchas cosas que hay que comprender. Respecto a lo de los transgénicos, Monsanto Monsanto. Monsanto no es la única empresa de transgénicos. Que ese es un error. Pensar que pelear contra los transgénicos es lo mismo que pelear con Monsanto. Los transgénicos son una tecnología, no son una empresa. Que esta empresa sea la que ha sacado mayor provecho, pues sí, han tenido el dinero y han tenido el interés de hacerlo. Pero, ¿podría hacer eso México de forma pública? Es decir, que no fuera una institución privada. Sí, sí quisieran invertirle, pero ya tenemos a una doctora que no quiere invertirle, que porque eso es del diablo. Entonces, sí me explico, le echan la culpa a una empresa, que no es la única, por hacer algo que los demás no se atreven a hacer tampoco, y que aparte lo hacen muchas veces con estudios ficticios. Pero supongamos que fuera cierto todas las acusaciones a Monsanto. Bueno, eso quiere decir que esa empresa está haciendo malas cosas, no quiere decir que los transgénicos sean malos, simplemente quiere decir que la empresa como tal es una basura y pues hace malas cosas y de forma poco ética. O Pero eso no, probablemente no esté ajustado a los lineamientos de quien está dictando ciertas directrices a nivel mundial y pues bueno, la desacreditan, ¿no? Pudiera ser. podría ser. Que hay ciertas teorías, pero bueno, como no lo podemos demostrar esas teorías, pues podemos Claro. dejarlas como creencia personal, pero pues no podemos sostenerlas como un argumento, pero sí. Hay quien dice que el Soros es uno de los que están ahí detrás haciendo este tipo de movimientos y de desastres. ¿Quién? Entre que es se apellida Soros, es una familia aparentemente muy poderosa que tiene mucho, muchísimo dinero, Ujú. pero pues no lo podemos demostrar. Entonces, bueno, Claro, supuestamente profe, le está así financiando como, todo esto. claro, así como tampoco hablaba usted de los extraterrestres, así como tampoco podemos tener la certeza de cuántas galaxias hay en el universo, como los científicos lo promulgan y se da como una realidad, inclusive hay imágenes y todo. De acuerdo a matemáticas, probabilidades y demás, ¿es posible llegar a esos números que llegan los científicos? Sí, pero hay que considerar algunos elementos. En primer lugar, esas son estimaciones, o sea, son cálculos. Los cálculos como tal pueden ser correctos, pero no quiere decir que en la realidad sea así. ¿Qué es lo que necesitarías? Pues poder viajar por todo el universo para demostrarlo Claro. verticalmente. Un ejemplo paradigmático de esto que mencionas es lo que pasó con Einstein y los agujeros negros. Los agujeros negros no se habían visto jamás en la historia. ¿Quién predijo que existen o que tenían que existir? Einstein. Y durante mucho tiempo, o sea, desde principios del siglo XX que Einstein lo dijo, básicamente siempre se ha enseñado que existen los agujeros negros, ¿ok? Pero jamás había visto uno, ¿de acuerdo? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó entonces? Bueno, pues que básicamente, pues lo que hizo Einstein fue puras matemáticas que decían que tenían que existir, y resulta que apenas este año se logró, ¿cómo se llama? No este año, perdón, el año pasado, hace 2 años, se logró demostrar que sí existen ya con una fotografía, entre comillas fotografía, porque no es una fotografía como tal, pero se logró demostrar que sí existen, ¿ok? Entonces, ¿Einstein con sus cálculos matemáticos tenía razón? Sí. Las ondas gravitacionales son otra cosa que había predicho Einstein y durante siglos, bueno, no durante siglos, sino durante casi 100 años no se había logrado visualizar o captar. Y también nuevamente hace 1 o 2 años fue que los científicos lograron captarlo por primera vez. Nuevamente los cálculos de Einstein tenían razón, pues también. Entonces hay muchas cosas que son teóricas en el sentido de que son construcciones matemáticas. Ya luego vamos a ver qué es una teoría, que son construcciones matemáticas, pero que al final han sido prácticamente exactas. Respecto a la cantidad exacta de galaxias en el universo, eso no es exacto, eso es una estimación respecto a lo que es nuestro campo visible. Es decir, lo que el ser humano, bueno, más bien lo que podemos alcanzar a ver desde nuestra perspectiva. Permítame un momento.
una disculpa. Ok, entonces básicamente es lo que nosotros, cuando dicen que el universo tiene X cantidad de galaxias, se refieren a nuestro campo visible, lo que nosotros desde nuestra perspectiva alcanzamos a captar, ya sea con nuestros instrumentos o con cualquier otra función, ya está allá. No quiere decir que ya conozcamos todo lo que hay en el universo, porque no lo sabemos. Ni siquiera sabemos si el universo es infinito, no, ni siquiera sabemos qué forma tiene o si hay otros universos. De acuerdo a ciertos cálculos matemáticos, debería haber otros universos. Y de acuerdo a otros, pues puede ser que el universo simplemente se expanda hasta que vuelva a regresar todo al principio, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de los modelos que se utilicen. Por eso vamos a ver luego lo que son los modelos y las teorías y todo eso para que quede más clara esa parte. Pero todo esto también lo tenemos en psicología. O sea, por ejemplo, la discusión sobre el psicoanálisis es ciencia o no, y si debería enseñarse o no, tiene que ver completamente con este aspecto. ¿Por qué? Porque los psicoanalistas dicen que ellos pueden explicar la conducta humana. Perfecto. ¿Cómo le explicas? Que hay un inconsciente, que hay esto, que hay lo otro, que si tu mamá te hizo, entonces tú eres así. Bueno, obviamente aquí estoy dibujando una caricatura, o sea, no es que así sea lo que dice el psicoanálisis, pero es como para que se entienda la idea. Aquí la pregunta sería, ¿y puedes demostrar que existe un supuesto inconsciente? ¿Puedes demostrar que un niño de 9 años tiene un complejo de Edipo, es decir, que se enamora efectivamente del papá o de la mamá? ¿Lo puedes demostrar o no puedes demostrar? ¿Puedes demostrar que una persona se vuelve depresiva porque tuvo esto, esto y esto en la niñez? Y es ahí donde entra la cuestión de que el psicoanálisis normalmente, no normalmente, generalmente nunca ha logrado dar una respuesta científica. Es decir, jamás ha podido demostrar que lo que dice es cierto. Cabe aclarar que Freud tampoco pretendió hacer ciencia, y él mismo lo dice. Él no hace psicología y él no hace filosofía. Él hace metapsicología, le llama él. Entonces, ni es psicología ni es filosofía. ¿Qué rayos es? ¿Quién sabe? Pero según Freud es una metapsicología. Y por lo tanto, aquí está la otra cuestión. Bueno, si no eres filosofía, entonces... De hecho, filosóficamente yo le puedo dar una rastriz a Freud. ¿Por qué? Porque no usa el método de la filosofía y por lo tanto, si lo vemos desde un punto de vista filosófico, tiene un montón de huecos. Si lo vemos desde el punto de vista científico, es decir, de la psicología, pues no tiene evidencias científicas o empíricas, por lo tanto también le puedes dar una vuelta. Es una supuesta metapsicología, entonces pues tú te podrías preguntar, ¿para qué rayos necesito algo que esté entre filosofía y psicología, no? Pues si quiero estudiar algo científicamente, pues agarro psicología, y si quiero estudiar algo filosóficamente, pues agarro filosofía. Que de hecho eso sí se los he dicho a varios de sus compañeros. ¿Te interesan esos temas que van más allá de lo científico? Pues estudia filosofía, pero no estudies psicoanálisis. Porque el psicoanálisis en todo caso sería una pequeña parte de todo el conocimiento filosófico, ¿me explico? De hecho también a Freud lo estudiamos en filosofía. Pero Freud es uno, o sea, un autor entre los miles de millones de autores, bueno, entre los miles de autores o de filósofos que han existido en toda la historia y diversas posturas y teorías filosóficas. Entonces, ¿para qué te vas a casar con uno que es aparte de los más pequeños cuando tienes a un mundo de posibilidades para aprender y manejar? Y no únicamente uno, que aparte tiene huecos argumentales enormes y muchas falacias. Entonces, bueno, básicamente eso es a lo que voy. No quiero decir con esto que no crean en el psicoanálisis o que no lo sostengan, pero la pregunta es, ¿tiene evidencia científica? Y si no la tiene, pues entonces ¿para qué rayos le estamos enseñando? Si se dan cuenta, no les he dicho que no la tenga, simplemente se los estoy dejando a su consideración de que tienen que investigarlo ustedes, porque tienen que hacerse su propio criterio. Pero si a mí me lo preguntaran así directamente, yo les digo que no, que el psicoanálisis no es ciencia, que no es necesario, y que muchas cosas se pueden explicar desde un punto de vista filosófico más amplio y profundo y más rico, y pues las partes psicológicas se pueden explicar desde la ciencia llamada psicología. Y así hay muchas cosas en psicología, el biomagnetismo, el reiki, que a veces lo mezclan también algunos psicólogos, lo meten como parte de sus prácticas, etc., ¿no? Entonces, les voy a habilitar en la plataforma estas diapositivas para que las vayan leyendo. Hay que considerar otra cuestión de la ciencia y yo creo que ya con esto voy a ir cerrando. La ciencia tiene diversos niveles. Es decir, lo que nosotros llamamos ciencia hay diversos niveles. Por ejemplo, hay conocimientos que son útiles y que llamamos tecnología. En el caso de la psicología, ¿tenemos conocimientos útiles o algo que podríamos decir que es tecnológico? Sí. Por ejemplo, los test psicométricos son una tecnología. Bueno, se podría decir que es una tecnología para nosotros. Las psicoterapias, pues podríamos decir que también es una tecnología porque es una aplicación, es para solucionar algo. Que tengo ansiedad, pues ¿qué tengo que hacer para solucionar la ansiedad? Pues hay una serie de pasos de un proceso que llamamos psicoterapia para solucionar este tipo de problemas.
Otra cuestión de la ciencia es que tiene un nivel comprensivo o descriptivo. Esto significa que busca entender cómo funciona la realidad. ¿Lo tenemos en psicología? Sí. De hecho, tenemos teorías de la personalidad y teorías de la motivación y teorías de todo. Ya luego voy a explicar qué es una teoría en la siguiente clase, pero hay que entender que tenemos teorías para conocer cómo funciona la realidad. Luego hay conocimientos teóricos o explicativos. Es decir, ya no solo describimos cómo es la realidad, sino que ya tratamos de buscar la causa o el por qué es así. Nosotros podemos saber cómo es nuestro hijo, nuestra hija, nuestro esposo o esposa o nuestro amigo por el trato que tenemos con él. La pregunta más importante es, ¿por qué es así, no de otra forma? Y entonces es donde ya nos metemos a la cuestión explicativa, explicar el por qué una persona es como es. En el caso de nosotros psicólogos. Obviamente en el caso de otras ciencias pues va a depender de su objeto de estudio. Y en los conocimientos interpretativos o hermenéuticos. Es decir, revelar la verdad de las cosas. Y por lo tanto, ¿qué significa esto? ¿Ok? Entonces, estos son los niveles del conocimiento científico. Cabe recalcar que la filosofía la encontramos en este nivel. Es decir, la interpretación y explicación del sentido de la realidad, pero lo vemos desde un punto de vista más amplio y más general que en las ciencias. Pero en la ciencia también se hace, pero desde otro punto de vista, es decir, a partir de estos datos, ¿qué significa la realidad que estoy observando? Por lo tanto, el conocimiento científico tiene dos elementos básicos. Dos elementos básicos no quiere decir que sean los únicos, pero que sí son los básicos. Los hechos que están estudiando, o los fenómenos que se estudian, que no es lo mismo hecho o fenómeno, y la interpretación que le damos a estos hechos de acuerdo a un método, ¿ok? Entonces, dependiendo de mi método, puede ser que me dé algo. Muchas veces las contradicciones científicas no son en sí mismas contradicciones, son simplemente diversos métodos que se aplican a el mismo objeto de estudio. Entonces, lo que la biología dice puede ser que contradiga o parezca contradecir lo que dice la psicología, pero esto solo sucede cuando no entiendes que son diversos aspectos o diversas formas o perspectivas desde la cual se agarra la misma realidad. ¿Ok? Y bueno, eso ya lo habíamos visto. Entonces, les voy a habilitar estas diapositivas para que las lean. Terminen de leer lo que no hayan terminado de leer y de contestar lo que no hayan terminado de contestar. Y pues en la siguiente clase nos estamos viendo, para que también no se atrasen con su otra clase. ¿Ok? Muchas gracias. Nos estamos viendo, cualquier cosa me mandan mensaje ahí. ¿Ok? Hasta luego.